cómo balanceo la parte humana y la parte tecnológica. Ese cambio se produjo con mucho sufrimiento para la organización y para sus componentes. ¿Cómo vemos el tema usuario, el componente usuario, en este nuevo modelo? Hay que aprender a gestionar la complejidad. La vida se nos ha vuelto muy complicada. Buenas tardes, yo soy Justiniano Montero, juez de la Corte Suprema de Justicia. Es muy grato tener la oportunidad de conversar con el magistrado Miguel Riquelme del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia. Para el programa Hablemos de Justicia. En ese sentido, la idea es que podamos obtener una conversación abierta sobre diversos temas que involucran a nuestro sistema de administración de justicia. Así es que, bienvenido, Miguel. Muchas gracias, magistrado. ¿Cómo estamos? Excelente. Y ya en un estado muy pudiésemos decir, de relax, nos gustaría, Miguel, que nos pudiese contar cómo ha sido ese proceso de transformación institucional de la administración de justicia en la región de Murcia, que hay que hacer la aclaración, que es un esquema modelo del sistema español y de Europa. Nos gustaría que pudiese reflexionarnos algunos puntos, algunos aspectos sobre cómo ha sido ese proyecto. Pues la verdad que ha sido un proyecto que llevamos ya más de 10 años involucrados en esa gestión del cambio y que además, puede tener un interés para República Dominicana porque nosotros partíamos entonces, y todavía forma parte de nuestra realidad judicial, con un despliegue en el territorio de la justicia basado únicamente en el juzgado, como entidad, como unidad, único modelo de despliegue. Nos dimos cuenta, y yo creo que es un diagnóstico que puede ser trasladado a Dominicana y a muchos países, que repetir siempre el juzgado como única manera de ir creciendo cuando crecían las necesidades, nos daba muchas ineficiencias y estaba un poco en el origen de mucha ineficacia, de que a pesar de tener mucha capacidad instalada, mucho recurso humano, mucho recurso material, no estábamos siendo lo eficaces, lo eficientes que queríamos ser. Así que pensamos en reformular el modelo y pasamos de ese juzgado unipersonal, casi una entidad muy autista, una célula autosuficiente, a integrar los juzgados existentes en unas unidades judiciales más grandes. Por decirlo físicamente, se trataba casi de destabicar los distintos juzgados existentes y poner a todo ese recurso en espacios físicos diáfanos, muy parecidos a los que vemos estos días aquí en la Ciudad de la Justicia, que por cierto, enhorabuena, es un edificio precioso. Y a partir de ahí no solamente destabicar físicamente los edificios, sino también destabicar funcionalmente esos juzgados para poner en común todos sus recursos y empezar a especializar tareas. Así que tener un equipo de citaciones, tener un equipo de gestión de vistas, tener un equipo de gestión ese es otro elemento que me gustaría que pudiésemos hablar orgánicamente, cómo se da ese relevo, esa transformación. Estoy pasando de un modelo que tengo posiblemente consignado con determinada característica y paso a este nuevo modelo. ¿Cómo se produce esa gestión del cambio y ese proceso de transformación? Pues Justiniano, y además tú fuiste testigo presencial porque estuviste en Murcia hace unas semanas viéndolo. Por eso hablo así, en conocimiento de causa. Y comentábamos allí que esa gestión del cambio, ese cambio se produjo con mucho sufrimiento para la organización y para sus componentes, muchos de los cuales sintieron, que removían los espacios físicos y funcionales donde habían vivido toda la vida. Y incluso nos equivocamos muchas veces al principio por no ser sensibles a ese proceso de cambio y a esa gestión necesaria del cambio, que era hasta en lo personal.
Había gente que sentía amenazadas sus competencias, que sentía amenazado el espacio normal donde trabajaba. Esto que inicialmente no lo identificamos como problema, nos dimos cuenta enseguida que era un problema. Y hubo que hacer gestión del cambio. La mejor herramienta fue poner a esos actores a hablar. Poner a los jueces a hablar con los otros jueces que pasaban de ser cada uno en su juzgado a estar en una especie de panel con una coordinación por parte de uno de ellos, que no siempre era bien entendida o bien asumida. Hubo que poner a hablar a los jueces con las oficinas judiciales, porque cada uno estaba acostumbrado a su pequeño microcosmos, de una gestión cuasi familiar, casi de muchos años de contacto, y ahora empezaban a hablar en macrooficinas, quizá más despersonalizadas. Bueno, todo eso generó enormes tensiones. Yo creo que a través del diálogo, del afinamiento de los procedimientos, de pensar en la organización y no solamente en las personas, en los sentimientos, bueno, pues fue generándose un espacio de confianza de que a lo mejor es verdad que el nuevo modelo iba a ser más eficiente, y lo está siendo. Y como pasa con los miedos, se van gestionando y el resultado es bastante satisfactorio, y hoy por hoy, donde lo tenemos implantado ese sistema, yo creo que está rindiendo bien. Creo que está dando más a los jueces, más rol, más protagonismo en la parte jurisdiccional, que es en la que son expertos, y sin embargo dejando espacio para que otros protagonistas de carácter procesal, de carácter organizativo, gerencial, pues vayan asumiendo responsabilidades al tiempo que se las retiran en algo a los jueces, pero sin perder nunca de vista, y esto es fundamental, que toda esa organización es instrumental de la labor del juez. Si perdemos ese punto de vista, nos creamos dos organizaciones paralelas casi enfrentadas, ¿no? Bueno, ahí hay que estar todo el día trabajando fino. Pues me está diciendo que el corazón de la reforma ha tocado como componente imprescindible a los jueces. Sí. Porque inciden varios elementos. El elemento técnico, el elemento cambio de infraestructura y el elemento humano. Uh-huh. Entonces, hoy, si pudiésemos decir ese resabio de los jueces, ¿qué valoración pudiese darse como luz hoy en día en términos proceso de reforma? Jueces, ¿cómo ven los jueces hoy ese proceso de transformación? Yo creo que hay que involucrarlos desde el principio, que tienen que sentir, y esto hay que trabajarlo con ellos, y tienen que convencerse, porque tienen que liderar el proceso, tienen que convencerse de que esa nueva manera de estar organizados responde a una nueva manera de trabajar, responde también a darles el espacio que siempre debió ser el suyo. Los jueces estamos preparados para decir el derecho, y nos cuesta gestionar, gerenciar, nos cuesta a veces organizar procesos de reforma, de cambio, de gestión de recursos humanos, de nuevas tecnologías, todo eso. Y en la medida en que los involucremos y ellos lo perciban como algo positivo, como algo que les refuerza como jueces y que les refuerza también o refuerza a las oficinas que son su instrumento, que son su herramienta, yo creo que esto hará que compren la idea, que compren el modelo. Pero no pueden perderse, y de ahí tenemos espacio para encontrar nuevos liderazgos que necesitamos. Pero liderazgo ya no en esas unidades chiquitas de los antiguos juzgados, sino liderazgos, además escalonados, en organizaciones más complejas de esa nueva oficina judicial. Y incluso te diría que hemos encontrado líderes que no sabíamos que teníamos. De repente, perfiles extraordinariamente buenos. O sea, me está diciendo que el proceso ha generado per se una cantera de liderazgo que no lo pensaban en perspectiva. No lo pensamos porque existía un liderazgo muy acotado, era un liderazgo muy chiquitito, muy cerrado al espacio mínimo, muy endogámico del juzgado. Y ahí había liderazgos, pero era un liderazgo de poco recorrido, que tenían un techo muy cercano. En cuanto empiezas a poner en horizontal esa nueva oficina judicial donde hay que organizar, donde hay que crear equipos, unidades, repartir responsabilidades, coordinar,
coordinar a jueces, coordinar a funcionarios, coordinar a coordinadores. Entonces, de repente empiezan a nacer, como nace la hierba, pues personas, a veces jueces, a veces auxiliares, a veces funcionarios, a veces otros perfiles más técnicos, ingenieros, que tienen y adoptan ese liderazgo con una manera natural. ¿Y qué pasa? Que de repente hemos encontrado en esos perfiles la gente que necesitábamos para procesos de cambio en instancias superiores. Ha sido una cantera no solamente para el liderazgo en esa nueva oficina, sino para responsabilidades más altas. Y esto es muy importante, porque lo hablábamos en el Ágora en la que hemos estado estos días. Hay que aprender a gestionar la complejidad. La vida se nos ha vuelto muy complicada y ya no la podemos gestionar con las herramientas con las que hasta ahora nos valieron. Gestionar esa complejidad hace falta personas con visión, personas con esos talentos, personas que puedan liderar, empujar, tener visión. Y ahí yo creo que se convierte de repente en en una oportunidad de encontrar esa cantera, que me gusta la expresión, cantera de líderes. Pero ahora a mí me gustaría que pasemos a un escenario que es de verdad dramático, porque tú has traído la concentración de los servicios a un solo edificio, que lo denominan una ciudad judicial, que es impresionante, que es ciertamente una ciudad judicial, pero para mí también impresionante por el tamaño, por toda la forma de su dimensión. Ya aquí viendo el término componente usuario, ¿qué ha pasado con el usuario? Que le han concentrado todo en un solo lugar y le han quitado su justicia cercana, su justicia próxima, su justicia del patio, como pudiésemos decir, para los tribunales que están circundados en función de las diseminaciones municipales. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vemos el tema usuario, el componente usuario, en este nuevo modelo que es impresionante? Cuando vi esto, de verdad que dije, ¿qué es esto? Esa fue mi pregunta, de verdad que sí. Ese es un reto, pero es un reto para todo el sector público, no solamente para justicia, y yo creo que hasta para las empresas privadas. ¿Cómo compaginar la necesaria concentración de recursos para ser eficientes, para especializarnos en la medida en que hoy por hoy hay que especializarse en tareas? No solamente hablo de funciones jurisdiccionales, sino en tareas. Eso hay que compaginarlo con no perder contacto ni dejar atrás a nadie. Y la gente necesita tener cerca algo que le recuerde que el Estado está ahí, en este caso que el Poder Judicial está ahí. La pregunta es si tienen que ser juzgados, en el caso dominicano, si tienen que ser juzgados de paz, diseminados por todo el territorio, o podemos partir de conceptos nuevos, por ejemplo, terminales de justicia, casas de justicia en algunos países le llaman, sitios donde a lo mejor no hay un juez, pero hay un espacio de presentación de documentos, de comunicación virtual con el juzgado, de recepción de denuncias o de X cosas, donde se realizan algunas tareas. Bueno, yo creo que hay que encontrar, cada país es un mundo en esto, tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propias dificultades geográficas de comunicación, también tiene sus propios problemas del nivel de informatización de la población. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero yo creo que sobre la base de ideas, de conceptos nuevos, porque son nuevos los tiempos y son nuevos los retos. Y encontrar el punto de equilibrio adecuado entre esa concentración de recursos para ser eficientes, para poder especializar tareas, para poder especializar a nuestros jueces, y no perder el contacto y a través de esas terminales de justicia. Y aquí se nos mete de repente por la puerta de atrás todo el tema de las nuevas tecnologías, de ese reto enorme que no sabemos en qué quedará de las vistas virtuales, de las audiencias virtuales, de hasta qué punto va a existir la presencialidad en la que hemos crecido y hemos vivido. Pero no podemos dejar de mirar que eso está ocurriendo ya en todos los aspectos de nuestra vida. Y si ya no vamos al kiosco de la esquina a comprar el periódico, sino que lo leemos en la tablet, probablemente con nuestros servicios judiciales deba ocurrir también algo. Hablaba el otro día alguien en
en el Ágora y me gustó mucho la idea. Están trabajando sobre la idea de juzgados no como edificios, sino como servicios. Bonita la idea. Hay que luego aterrizarla en cada caso, a ver de qué se trata, a ver de qué servicios son los que se prestan, porque hay aspectos de presencialidad que no vamos a poder perder. Ahí yo quería llegar, en esa otra parte. Miguel, ¿cuáles aspectos nos pudiese resaltar con relación al denominado trámite digital? Si pudiese puntualmente decirnos cómo vincula a las partes, cuál es su naturaleza. Nos gustaría que pudiese reflexionarnos sobre alguno de esos puntos. Mire, yo creo, y en esto habrá sus matices según qué tipo de jurisdicción, qué tipo de asunto se trate, pero yo creo que el acto del juicio, la audiencia, es un acto que permanecerá en un altísimo porcentaje como un acto presencial. Una audiencia es sobre todo un acto de comunicación entre seres humanos, que no puede cortocircuitarse como muchas veces se cortocircuita si cada uno está remotamente conectándose a través de videoconferencia unos con otros. Se pierde algo importante en el flujo de comunicación que tiene que haber en una audiencia para que el juez tenga los datos para poder dictar una sentencia que tenga que ver. Ahora bien, salvaguardado ese espacio, nada impediría que a lo mejor alguna prueba pericial, que alguna testifical, pueda realizarse estando esa persona en remoto, pues porque necesita evitar costes, o porque le tiene imposibilidad de venir, o porque está en el extranjero. Y ahí se nos abren enormes posibilidades sin que sufra esa comunicación que debemos siempre preservar. Pero fuera del acto del juicio, fuera del acto de la audiencia, empiezan a abrirsenos posibilidades enormes para las nuevas tecnologías y para la conexión en remoto. Lo que ahora mismo está pasando en mi país es un expediente judicial electrónico que está en la nube y las partes, los abogados, los litigantes, incluso los ciudadanos, acceden a él a través de Internet y presentan sus documentos directamente ante el expediente judicial electrónico y visualizan el expediente judicial electrónico desde sus casas y sus despachos, previamente logados con la acreditación correspondiente. El propio órgano judicial está deslocalizado respecto del expediente judicial y el juez puede trabajar desde su casa, o un juez de otro territorio puede estar prestando servicios en ese juzgado porque tiene acceso remoto. Bueno, empiezan a haber enormes posibilidades, y estas son solo algunas, que tienen un ahorro en costes extraordinario, en tiempos. Tiempo, eso iba a decir. El aspecto tiempo, ¿qué trascendencia juega aquí? Viejo modelo y el viejo del trámite judicial. ¿Todos los trámites judiciales son obligatorios por la vía telemática, por la vía digital? ¿Todos? Pues muchos de ellos ya son telemáticos. Desde luego, toda la presentación de documentos, desde los usuarios, desde las partes al tribunal, y todas las resoluciones del tribunal hacia las partes, hacia los interesados, son todas telemáticas. Pero están robotizadas. Es decir, yo no tengo que decir que esta resolución se notifique a las partes. Cuando yo dicto una resolución, se notifica a las partes automáticamente de forma robotizada, salvo que yo le diga que no, por alguna razón. Así que, bueno, ajustando a cada procedimiento, no todos los procedimientos son iguales, no es lo mismo lo penal que lo civil, que lo mercantil, que familia, pero adecuando las rutinas y los procedimientos a cada uno, de repente el coste de recursos, de tareas que quedan automatizadas sin presencialidad, sin desplazamientos, con perfecta comodidad, el ahorro en costes ecológicos que supone evitar tantos desplazamientos, tantos carros, tantos humos en nuestras ciudades, la posibilidad de teletrabajo de los funcionarios, se abren posibilidades extraordinarias que solo estamos sondeando, además. Ya veremos a dónde nos lleva esto. Pero lo que podemos es tener que la mirada muy abierta a toda esta realidad. Y además,
yo sé que la tenéis en Dominicana porque estáis en ello, estáis trabajando en el expediente judicial electrónico, estáis trabajando en la nueva manera de ver los despachos, habéis tenido experiencias en audiencias en remoto. Bueno, en esa estamos, pero es que no nos queda otra, pero es que son oportunidades, no solamente es que tengamos que cambiar porque hay que adaptarse, es que se nos abren extraordinarias oportunidades que no podemos dejar pasar. Y a mí me consta que el Poder Judicial Dominicano, y esta jornada, esta conferencia es un ejemplo también de ello, están apostando por abrirse a la sociedad, por recibir ideas, así que... ¿Cómo balanceo la parte humana y la parte tecnológica? Porque cada vez que hago estas vertientes más tecnológicas, más telemáticas, más aíslo a la persona de los despachos, es indudable, porque usted acaba de decir, oye, sí, me ha hecho la solicitud por esta vía de una máquina y por la vía de una máquina está recibiendo la solicitud. ¿Cómo yo hago un balance, un equilibrio para buscar que el componente humano no se extinga en toda esta relación? Es una relación social, sin duda, obviamente. Sin duda. ¿Qué amenaza? ¿Cree que es una amenaza que pudiésemos deshumanizar la administración de justicia? Yo creo que no, siempre y cuando identifiquemos bien qué espacios deben preservarse para el contacto personal. Yo creo que la audiencia es ese momento crítico donde debemos andar con cuidado. Pero fuera de eso, todo lo demás, como antes te comentaba, yo creo que corre bien las nuevas tecnologías y los nuevos medios y la virtualización y demás. Pero tenemos también un hándicap importante, es que cuando decidimos cambiar una de nuestras máquinas para que haga bien su trabajo, nos encontramos de la noche a la mañana con una herramienta de nueva generación. Pero el juez que hay detrás, en mi caso, sigue siendo del año 63, del siglo pasado. No lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Y ahí vamos de nuevo al extraordinario proceso de gestión del cambio que hay que ir haciendo con nuestros jueces y con todos nuestros servidores públicos para que, que no se nos queden en el camino y resulta que tengamos máquinas que nadie entiende, que nadie sabe trabajar. Pero ya no solo con los servidores públicos, que sería casi la tarea sencilla, porque los sabemos quiénes son y los podemos trabajar y tenemos capacidad de formarlos. Pero es que los letrados, los abogados, los operadores jurídicos, pero es que los ciudadanos, si van a presentar o van a recibir por vía internet, tendrán que llegar también. Bueno, ahí estamos, todos los retos del mundo. Ya casi cerrando esta interesante conversación, que puede ser larga, pero hay unas reglas que tenemos que cumplir. Me gustaría saber puntual. Un usuario en este modelo puede ir al juez, puede pedir ver al juez y ver al juez sin problema, porque tenga alguna situación puramente de administración de justicia. La respuesta es sí. Porque además hay momentos en los que eso debe producirse. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que esa comparecencia, si tiene que ser presencial, el usuario podrá, mediante un sistema de cita previa, pedir día y hora y saber que el día y hora que va a ir el juez ya tiene reservado el espacio para atenderlo. Pero es que además esa entrevista a lo mejor puede ser virtual por videoconferencia con las necesarias garantías y con los sistemas adecuadamente securizados, con lo cual pues también estamos dando potencialidades a un acercamiento, a una accesibilidad a nuestros usuarios que hasta ahora no teníamos, porque tenían que desplazarse, no tenían sistema de cita previa, tenían que dar la casualidad de que el juez tenía espacio y tiempo para atenderlos. Así que todo es un mundo de posibilidades que no nos queda otra, que tenemos que explotar. 3 retos importantes que pudiese aspirarse en toda esta perspectiva de transformación en el modelo que acabamos de conversar. ¿Cuáles retos así? Bueno, improvisando un poco, pero mira, a mí me parece que fortalecimiento institucional es esencial, instalar las capacidades de las reformas y de sostenibilidad de las reformas que se están emprendiendo. Yo creo que luego asegurar el estatuto de nuestros jueces y de nuestros servidores públicos, que tengan las garantías de independencia, de seguridad en el puesto de trabajo, también la contrapartida de los controles y de la disciplina para los que no lo hacen, y finalmente trabajar en nuestros despachos judiciales para hacer verdaderas puntos de servicio público que den respuesta y, como dicen los norteamericanos,
una justicia que resuelva los problemas reales de la gente. Muchas gracias, Miguel. De verdad que extraordinaria la conversación, muy abierta y muy nutrida, y decir que ha sido una entrega más de Hablemos de Justicia, y agradecer que todos los oyentes se hayan mantenido muy atentos a este nivel de conversación, que yo lo denomino un diálogo de calidad. Muchas gracias, Justiniano. Un placer. Un placer.